Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy haremos otra dinámica de Comprehensible Input para que aprendan de forma natural el idioma y con contexto. La temática es actividades en la casa, pero antes no olviden suscribirse para que no se pierdan contenido como este. ¿Listos? Comenzamos. En esta imagen tenemos a un grupo de personas. Hay 3 personas en esta imagen. Parece que son familia. Tenemos a un adulto que puede ser la mamá y tenemos dos niños que parecen ser los hijos. También hay 2 mascotas. Hay un perro y por aquí hay un gato. Todos están en la cocina. Cada uno hace una actividad diferente. La mamá está cocinando. Parece que cocina una sopa. En el horno se cocina un pie. El horno está caliente. El pie se ve muy rico. El pie es mi postre favorito. El pie de queso en específico. Los niños están dibujando. Los niños usan crayolas o colores para dibujar. Los niños comen galletas con chocolate caliente. El gato juega con una crayola. ¿Y qué hace el perro? El perro observa las galletas de los niños. Yo creo. Tiene su lengua de fuera. Parece que se le antojan. La mamá tiene muchos ingredientes en la cocina. Muchos ingredientes. Tiene mostaza, mermelada. Estos parecen condimentos para sazonar la comida. En el lavamanos hay mucha agua y espuma. La espuma se forma por el jabón o lavaplatos. Hay tanta agua que gotea hacia el piso. El agua gotea. Está chorreando todo, pero los platos están limpios. En la estufa hay una tetera. La tetera sirve para calentar el agua y hacer tés, café o cosas con agua caliente. Hay también una batidora cerca. La batidora, ¿para qué creen que sirve? Para batir. La batidora yo la uso mucho para hacer pasteles, cupcakes, brownies, postres en general. Del otro lado tenemos una cafetera. En la cafetera hacemos el café. En esta imagen estamos en el baño. En la imagen hay 4 personas. Hay 2 adultos, 1, 2, y hay 2 niños, 1, 2. Los niños están tomando una ducha.
se están bañando. Seguramente ya olían muy feo porque tienen mucho jabón. La mamá y el papá observan a sus hijos mientras se bañan. Los niños están jugando en la bañera. Tienen un patito para jugar con él. También tienen una esponja para tallarse el cuerpo. La mamá está metiendo ropa a la lavadora. Hay mucha ropa sucia. Se le juntó. El gato juega en la ropa sucia. Los niños usan un banquito para entrar a la regadera. Seguramente está muy alta para ellos. El niño se cubre los ojos porque su hermana está echándole agua en la cara. Él se cubre los ojos. Yo creo que no quiere que la espuma entre en sus ojos. Arde horrible cuando pasa eso. Los niños tienen una toalla azul. Una toalla azul. Yo creo que van a pelear por quién usa esa toalla al salir. Solo hay una. Arriba del lavabo, hay productos de limpieza personal. Varios productos de limpieza personal. Hay cepillos de dientes. Hay una pasta de dientes. Una crema que seguramente es de la mamá para hidratar su bella cara. Un labial, parece un labial, para que esté guapa para el esposo. Hay cepillos para peinarse el cabello. El labial es para los labios, poner color a los labios. Hay cepillos para cepillar el cabello. También hay un espejo para ver tu reflejo. El papel de baño es muy curioso. El papel de baño es color rosa y tiene un diseño de flores o circulitos. Si existiera un papel de baño así, yo lo compraría. En esta imagen también tenemos un grupo de 4 personas. Las personas están en una cochera. La cochera es donde se ponen los carros o coches. Por eso, cochera. En la imagen tenemos al papá y a sus 2 hijos. Pero hay un nuevo personaje que no habíamos visto. Este adulto parece ser el abuelo de los niños. O sea, el papá del papá. El abuelo está clavando con un martillo una caja. ¿Por qué? No sé. Su nieto le ayuda pasándole clavos. Clavos son los que martillas con el martillo. El niño está sentado en la barra del mueble. En la cochera
guardan sus herramientas. Tienen muchas herramientas, como mi papá. Cosa de hombres, yo creo. Hay serruchos, tijeras, destornilladores, llaves. Estas no son las llaves que abren puertas. Este es otro tipo de llaves. Una herramienta, llave. El papá está arreglando una bicicleta. La bicicleta es roja. Las llantas de la bicicleta parecen estar mal. Y el papá las arregla. Las llantas de la bicicleta son amarillas. ¡Qué raro! Nunca había visto llantas amarillas en una bicicleta. El papá usa lentes para ver mejor. Lentes. La niña está barriendo con la escoba. Ella barre con la escoba. Está juntando toda la tierra en un lugar. ¡Qué linda! Ella tiene dos colitas. Dos colitas. En la cochera hay un carro. Uno. El carro es color azul. No sé si me gusta ese color para un carro. Dentro del carro hay un conejo de peluche. Un peluche. Parece que está saludando. El conejo saluda. Al lado de la puerta de la cochera hay un refri chiquito. Un mini refri. En estos estantes hay muchos materiales para lavar el carro. Un estante es una repisa que flota en la pared y la usamos para poner cosas. Hay jabón, toallas, esponja. Tal vez esto es cera para encerar el carro y que quede brillante. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse para que no se pierdan de más contenido y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!